está, señora Morales Ivana? ¿Todo bien? Ivana Carla, bien. Ivana Carla, sí, Ivana tiene Carla. razón. Hernán Darío, dígame. ¿Cómo está usted? Pero muy bien, muy bien. Y mejor aún porque ha llegado la lluvia, algo que esperábamos tanto, esperábamos la lluvia, aunque fue una salpicadita, pero viene bien, ¿no? 4 milímetros, nos dice la gente del INTA de Brinkman, es un alivio y una bendición, poco, lo que sea. Bueno, tenemos... Una buena entre tantas malas, ¿no? Sí, tenemos anuncio y un segmento de un tema importante, ¿no? Sí, y que ha generado malestar desde el 2 de octubre que se comenzó a implementar, al menos en todo el país, el tema de los copagos, ¿no? Hablando de la salud y de la medicina, sobre todo, bueno, en prepagas y obras sociales, lo que ha generado, por supuesto, el malestar de quienes son afiliados a estas obras sociales o, en este caso, a las prepagas, y también a los propios médicos, ¿no? Porque la medicina sabemos que hace tiempo viene atravesando un mal momento, más allá de la pandemia, desde lo que significa, ¿no? El pago a los médicos, sobre todo también las demoras que hay en el pago de las prestaciones, con lo cual, bueno, ha generado que llegue a un punto límite con el caldo de cultivo de la inflación a esto, ¿no? Exacto. A cobrar un copago que, bueno, se habló de 6.000 pesos, de los cuales en principio reconocerían 2.000 pesos las obras sociales de ese copago y los otros 4.000 sería lo que estarían cobrando los médicos o bono contribución, como quiera llamarlo. En definitiva, es lo que está sucediendo y que se va a actualizar trimestralmente. Así que, bueno, para tener en cuenta esto, porque la inflación continúa, no se ha solucionado lo que no se viene solucionando hace mucho tiempo, y por el otro lado las prepagas o las obras sociales hablan de que es imposible seguir prestando el mismo nivel de salud cuando tienen congelado, en este caso, los aumentos. Bueno, ahora se habla de un 7% que podrían darle, pero el gobierno lo tiene congelado, entonces obviamente que la inflación va en desmedro de lo que perciben, si bien en otras épocas han hecho buenos negocios, hoy dicen que no lo pueden cubrir. Bueno, y esto ha llevado a un caos que me parece que si no se revé y se modifica este sistema, vamos a tener este problema. Pero bueno, para hacer esta introducción, para hablar, y lo vamos a convocar al doctor Raúl Audenino, con quien hemos hablado ya varias veces aquí, por lo menos en el programa, ¿no? De la multisectorial de salud, yo recuerdo en la pandemia también médicos autoconvocados, para hablar de este tema, así que le agradecemos, sabemos que tiene una cirugía ya en instantes, en un rato nada más. Doctor Hernán Coria, Ivana Morales le saluda, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos nuevamente. Bueno, No, y este por favor, tema que nos convoca a todos, doctor, y que como lo charlábamos también en previo, se corta por el hilo siempre se corta por el lado más fino, ¿no? O más flaco, como se le dice habitualmente. El tema del cobro de los copagos que ha generado ya malestar e inconvenientes y, bueno, protestas, por supuesto, ¿no? Mire, este problema ya viene de hace tiempo. Calcule que estamos hablando de más de 10 años, que las mutuales pagan a los 2 meses, a los 3 meses, y nosotros tenemos el cobro a los 6 meses. Con el agravante de que la gran inflación que hay, están perdiendo mucho dinero las clínicas, porque calcule que todos los insumos médicos tienen algo de importado. Entonces, ahí se pierde sobre todo más dinero. Pero hagamos un cálculo simple. El pago a los médicos, y cuando hablo de médicos hablo del equipo de salud, porque fisioterapia, kinesiología, laboratorio, todo es lo mismo. Las obras sociales los pagan a los 2 o 3 meses y las clínicas los pagan a los 4 a 6 meses a los prestadores. Usted calcule con la inflación que hay, una orden promedio la están pagando 2.000 pesos. De esos 2.000 pesos en 6 meses, con un 60% de interés de inflación, le quedó la mitad, menos de la mitad. Si a eso le suma que la clínica a donde usted presta el servicio le saca el 30% de lo que usted hizo, está trabajando gratis. Lamentablemente a alguien, nosotros los médicos o el equipo de salud, es muy difícil que salga a la calle, que corte una ruta, entonces lo único que queda es esto de cobrar un coseguro. Pero empezó el coseguro a cobrar la clínica, por lo que le decía al principio,
que los insumos están en dólares y están teniendo pérdidas. En estos últimos 10 años se han cerrado más de 200 clínicas acá en Córdoba, entre el interior y capital. Y lo están agarrando oligopolios, que son las grandes clínicas de Córdoba, que están tomando y poniendo clínicas en el interior. Claro. Tremendo. El tema se plantea también cuando llega el afiliado de una obra social. Me imagino, planteo esta situación hipotética o ideal, ¿no? Que me estoy imaginando. Nosotros llegamos a atendernos con usted, doctor, y usted le dice, sí, bueno, pero aparte de la orden que traes, tengo que cobrarte 6.000 pesos. Me imagino esa situación que es violenta, digamos, que violenta esa relación médico-paciente ya de entrada o predispone de otra manera, tanto para usted como para la persona, ¿no? Calcule que el nexo entre médico-paciente es la cordialidad y es el afecto y hay un cariño que va más allá del cobro o no cobro. Entonces, si nosotros vamos a entrar a plantear de que tenemos que cobrarle plata al paciente, pero volviendo a lo mismo, el hilo se corta por lo más fino, y no solamente eso, veamos la evolución que ha tenido. Acuérdense, hace 30 años el médico cobraba, y cuando cobraba un plus, que era deshonesto, era desigual, que no podía ser, que era ilegal. Cuando las prepagas o las mutuales, que hicieron las obras sociales, quisieron cobrar, ¿qué es lo que hicieron? Es un coseguro. O sea, el afiliado cuando tiene que pagar, como la obra social lo dispone, es un coseguro. Y ahora lo que quiere cobrar las clínicas o los médicos ya no es más plus, es un coseguro también. Lo desvirtúan todo para entrar dentro de la legalidad, pero lo importante es que volvemos a lo mismo. Somos los únicos trabajadores que el sueldo nuestro no nos pagan a nosotros, lo pagan diferido en segunda instancia, porque lo difiere primero a más de 2 meses, a 3 meses, a las clínicas, que le pagan nuestros salarios, y a su vez la clínica lo difiere 2 o 3 meses más porque trabajan con el dinero nuestro, tanto las obras sociales como las prepagas. Y sabiendo que las prepagas, como son por cápita más de una vez, lo pagan antes de la prestación, o sea que se trabaja 6 meses el dinero de los prestadores. Si esto sigue así, yo creo que hay que hacer un cambio en la salud. Soy un convencido de que la salud es una sola, que tiene que haber un regulador, que tiene que haber un ente financiador, pero no puede ser que en Argentina haya 420 mutuales o 420 financiadoras. Sumado a esto, el Estado, cada Estado, el municipal, el provincial, nosotros vemos acá, en Córdoba, que tenemos la mutual del Estado, el APRO, Sí. que seguimos, no le pagan los prestadores, que seguimos con una orden de 2.000 pesos, que seguimos con un sinfín de cosas que no cubre, porque acuérdense que antes era obra social y se transformó en un seguro de salud para no tener obligación de pagar determinadas cosas. Entonces, vamos a estar siempre en la misma. Doctor, entonces, estos copagos, usted nombraba la clínica que retiene ese dinero o ese dinero efectivamente lo tienen ustedes los médicos. ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Se quedan ustedes con ese copago, con ese dinero o la clínica? Eso es, no en todas las clínicas ni en todos los consultorios se está cobrando, pero cuando se cobra, el que de acuerdo a quién cobre el dinero, porque en algunas clínicas de esos 6.000 pesos, algunas las cobra la clínica porque son en internaciones. Lo que cobra en cuanto a la consulta el médico, de esos 6.000 pesos, de acuerdo al arreglo que haya habido, entre el 30, el 40 o el 50% se lo queda a la clínica. Ese es el arreglo que tienen generalmente los médicos con las clínicas. Y lo otro se lo dan al médico, que se lo pueden dar a fin de mes o se lo puede llevar en el momento de hacer consultorio. Esos ya son arreglos particulares de la clínica con los equipos de salud. Claro. Claro. Bueno, como médico, Ivana, Sí. como cualquier clínica, en una situación medianamente normal de nuestro país económicamente, bueno, usted sabía que tenía 3 meses, que bueno, hacía la cadena, bueno, decía, bueno, me bicicletean el pago acá de 3 meses, pero tengo que me entra más o menos era llevadero, pero hoy en día, con una inflación que tenemos arriba del 120, 130% interanual, es imposible
mantener, digamos, esa cadena y funcionando. Desde el hecho que, no sé, hoy en día hasta sabemos de médicos que han hecho un curso de refrigeración y van a colocar aire acondicionado porque ganan más que siendo médicos. Ese es el grave, pero no es el problema que el que hace refrigeración o que hace cualquier otro trabajo gane más que el médico. El problema es que la situación económica del país está tan mal, tan desastrosa, que no hay posibilidad de salir, porque si el que hace refrigeración, el que tiene cualquier otro empleo, gana mucho más, quiere decir que el médico a la larga se va a equiparar y va a ganar más de lo que está ganando. Hoy el problema es el grave problema económico que hay y que no hay posibilidades de ganar más, pero para nadie. Y lo estamos viendo en los sueldos de salud, educación, seguridad, que están teniendo los sueldos de la policía, son desastrosos. Y viendo ese problema no hay posibilidades de salir por ningún lado. Y como dije al principio, ¿quiénes son los que pierden? Los que pierden son, el hilo se corta por más fino, en este caso los jubilados, los que tienen un sueldo, los que viven en un sueldo, no cobran IFE, no cobran ningún subsidio, y si seguimos así va a seguir peor, porque van a seguir quebrando clínicas, porque no se les está dando la posibilidad de facturar lo que gastan y lo que pagan en dólares. Entonces, de esa forma no hay posibilidad de subsistencia, sabiendo que tiene que haber un solo financiador y no 400 financiadores como hay hoy. Sí, sí, claro, las empresas de medicinas prepagas justamente con mucha cautela, ¿no?, a la hora de responder a toda esta situación, y son contadas las que sí emitieron el aviso, el comunicado de que con factura el usuario la presenta y se le reintegra, pero son contadas. Son contadas, pero también argumentan, se escudan en esto, en el congelamiento que tienen por parte del Estado de, obviamente, aumentar las cuotas correspondientes. No pueden cumplir, dice, con la misma altura que tenían anteriormente con los médicos por ese tema. Bueno, acá hay un problema grave. Cuidado, tampoco nos dejemos engañar, porque acuérdense ustedes, primero, todos los congelamientos de precio que ha hecho el gobierno, primero los precios aumentan y después los congelan. No nos dejemos engañar con eso. Segundo, ustedes recuerden que hasta el año pasado, una de las pocas empresas, por decirlo de alguna forma, que habían tenido mayor aumento que la inflación fueron las prepagas. Y si ustedes cuentan, las prepagas tuvieron un aumento mayor de la inflación. Ahora, las prestaciones médicas en ningún momento tuvieron el mismo índice de aumento que las prepagas. Tanto es así que el aumento no llegó a 80% de las órdenes. Al hablar de órdenes hablo de todas las prácticas médicas, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces es imposible, si las prepagas se siguen quedando con el dinero, usted dice, no, pero le falta. Yo no estoy discutiendo eso, pero por algo las clínicas se están fundiendo. Por algo las clínicas que pagan, vuelvo a repetir, los insumos en dólares, se están quebrando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Trabajan con el dinero de los prestadores 2 o 3 meses. Sí, sí, ese era el problema. Es así. Es el problema. Nosotros presentamos a los legisladores en Córdoba una ley, la ley de honorarios médicos, hace 3 años, que lo iban a sacar, porque era lógico que al médico le pagaran. ¿Qué es lo que pasó? Hicieron lobby, la gente que tiene que hacer lobby, los legisladores arrugaron, porque no puede ser de otra forma, ¿y qué pasó? Nosotros seguimos sin cobrar y que le paguen al prestador y no a nosotros. Sí, sí, ese es el problema, pero acá es claro que las 4 patas tendrán, estoy hablando del sistema de salud, ¿no? Los afiliados, los médicos, las prepagas y obra social y el Estado tendrán que reformular este sistema porque, bueno, hablamos que esto se cobra ahora, pero se va a actualizar trimestralmente, o sea, llegó para quedarse no sé por cuánto, ese era el tema, pero tampoco puede existir que no haya un Estado que regule, porque si lo liberamos al sistema, entonces va a quedar mucha gente fuera o vamos a abarrotar el sistema de salud pública para que vaya gente a atenderse. Pero digo, acá si no hay una reforma profunda, doctor, este problema va a seguir de arrastre, ya como viene 10 años o 20, va a seguir 50 más. Sin lugar a dudas. Ahora, cuidado con eso. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber un cambio en la política de salud. Reitero, tiene que haber un financiador, tiene que haber un regulador que sí o sí debe ser el Estado. Ahora,
que no nos impongan lo que quieren imponer, la cobertura universal de salud. Y la cobertura universal de salud, usted fíjese lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, que hay una cobertura universal, el Estado le paga a hospitales gerenciadores. Sí. ¿Qué son los hospitales? Que atienden parte privada y parte pública. Ahora, el que tiene que hacerse un trasplante de corazón y es de la parte pública, le darán vasodilatadores para que no hacerle trasplante y se muera, pero sin dolor. Entonces, lo que no tiene una buena obra social atrás, en la parte privada, no se atienden. Que no pase lo mismo acá y que quieran implementar ese sistema. Sobre todo ahora que se habla de los vouchers, sobre todo ahora que se habla del Estado, sobre todo ahora que se habla de que no va a haber o va a haber una educación pública relativa. Tengamos cuidado con la cobertura universal, porque eso va a ser perjudicial para los pacientes y va a ser perjudicial para los equipos de salud, porque se van a gerenciar los hospitales. Y si uno ve la ley como la han modificado acá en Córdoba, la 7625 para poner la 7223, que era de los empleados administrativos, de que le han abierto al gerenciamiento de hospitales, a la contratación de personal. No hace falta ya tanto los médicos de planta, o no es obligación los médicos de planta como antes. Hay una serie de cosas que hasta deja entrar en la tercerización de los servicios. Entonces, tengamos cuidado también con lo que pedimos, o que no hagan lo que cualquier político quiera hacer, que es la cobertura universal de salud. Sí, bueno. Es una situación complicada, difícil para ustedes. Por ahí el afiliado se la toma o se la agarra primero con la obra social, pero también con los propios médicos, por supuesto, porque se enoja. Los médicos tienen su razón y es lógica también de lo que sucede. Creo que en el fondo la gente sigue valorando, más allá de que volvemos a la pandemia, lo hecho por los médicos y por el altruismo que tuvieron, pero hoy en una situación complicada, tan delicada desde lo económico, entonces es como que lo resalta, lo saca, digamos, de eje en el día a día, ¿no? Volvemos a la comparación que hizo usted. Si yo tengo que llamar a un jardinero, me va a cobrar 20.000 pesos y al contado. Tengo que llamar a uno que me ve el lavarropa, para ver el lavarropa le cobran para hacer el diagnóstico. Y cobran 3 o 4 órdenes que cobramos nosotros, pero en el momento. Entonces, y lamentablemente, volviendo a lo del afiliado, el afiliado tampoco tiene la culpa. Y está bien que proteste. La diferencia es que tendría que protestar en la obra social. Porque nosotros a las obras sociales, nosotros y las clínicas y sanatorios, ya le venimos advirtiendo estas cosas. Y si ustedes me han escuchado a mí, esto lo vengo advirtiendo hace 10 años, como la falta de médicos en determinadas especialidades. Sí, es claro. Una burla lo que le pagan a los médicos con esta inflación, cada consulta, por favor. Sí, realmente es una burla. Bueno, doctor, lo vamos a liberar porque ya sabemos que tiene una cirugía ya en unos minutos, así que muchas gracias por atendernos y estamos aquí a disposición y también en cualquier momento vamos a volver a contactarlo. Gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes por visualizar el problema. Gracias. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Fue bastante claro, ¿no? Bajemos a la realidad brinmanense también, porque uno ha tenido que ir a los consultorios. Sí, averiguaste también vos. Sí, exactamente. Personalmente, uno tiene que pagar ese importe o copago directamente al médico. A mí me ha tocado. Sí. Hay clínicas que lo cobran y otras no. Exacto, y no es de 6.000. En mi caso me tocó de 3.000, por ejemplo. Bueno, puede ser de 2.000, 3.000 hasta 6.000. Hasta 6.000. Porque depende también la cobertura que vos tengas de tu obra social o prepaga. Si la orden es de 2.000 y el especialista, generalmente son las especialidades, ¿no? Dice que va a cobrar 6.000, te va a cobrar 4.000 pesos. Ahora, si tu obra social cubre 3.000, te va a cobrar 3.000, digamos. Depende de lo que sea el valor de la orden que vos entregás, que tiene, digamos, esa obra social o prepaga, ¿no? Exacto. Esto por parte de consultorios privados. Sí. Y también se consultaba y que te informaba que pasa en otra clínica, en la clínica privada San Justo también, ¿sí? Allí
La clínica no está cobrando ese copago. No. Ni sí, los especialistas, ¿no es cierto? Exacto. Especialistas sí, la clínica por tema de internación no lo está haciendo. La idea era también poder hablar con los médicos y los directores que están al frente de las entidades de salud acá en Brinkmann. Están con cirugía, como está el doctor, muy ocupados, pero nos explicaban eso, Hernán, ¿sí? Bueno, para decirle algo más y para cerrar Bien. el tema. ¿Qué pasa si usted hace la presentación y no la reintegran? ¿Sí? Porque puede pasar que hace la presentación, como decía Ivana. Hay algunas prepagos, obras sociales, que ya anunciaron que van a reintegrar lo que le cobre el médico, ¿no es cierto? Pero hay otras que mutis no dijeron nada. Y si usted presenta la factura que le cobraron y no le hacen el reintegro, lo voy a leer porque deben realizar en este caso un trámite, que lo pueden hacer en este caso ante la Superintendencia de Salud, el cual obviamente lo hacen online también, ¿no? Pueden presentar allí la factura, pueden estar, digamos, en este caso adheridos al servicio, adherirse al servicio o a la página y presentan la factura y hacen la denuncia de la obra social o prepaga en la cual no le dieron respuesta, ¿sí? En la Superintendencia de Salud entonces lo hace del Gobierno Nacional, allí tiene otra cosa. Y también tienen la posibilidad que si la obra social que usted tiene le cobran copago, porque en realidad le llaman monocontribución o copago, pero lo dijo en algún momento el doctor, es ilegal, o sea, más allá que le cobren algo más de la cuota que usted está pagando. Bueno, puede hacer el trámite para que a partir de octubre, el 2 de octubre, tenga que pagar menos la cuota de la prepaga. Bien. Si usted le cobran copago, o sea, debe realizar el trámite ante la AFIP para pagar menos, ¿sí? Perfecto. Como es en el caso de ser titular de un plan de medicina prepaga y necesitas realizar la declaración jurada de certificación de ingresos ante la AFIP, debe seguir los siguientes pasos. Ingresar a la página oficial de AFIP con clave